Antes de continuar con nuestro estudio en la palabra, permítanme platicarles un par de cositas. Estaba pensando en los diezmos y en las ofrendas y siempre pedimos sabiduría a Dios para utilizar esos recursos. Así que no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero por ejemplo, para poder proyectar las letras de las canciones, los versículos de la Biblia, pues se requiere de equipo de cómputo. Nuestros hermanos de Audio y Multimedia, alguno de ellos ha prestado su equipo, pero ya Dios permitió que compráramos un equipo para esa área, una computadora, para esa área, una laptop. Entonces ya tenemos el equipo móvil, por ahí alguien debe las Coca-Colas, pero bueno, eres tú, Dani. Bueno, perdón, ya te balconeé. Entonces ya tenemos equipo de cómputo. Hubo la necesidad de una guitarra para la alabanza de Club Semilla. Entonces ya también, gracias a Dios, se pudo comprar una guitarra para la alabanza de Club Semilla. Y entonces así, poco a poco, como iglesia, nos estamos haciendo de nuestro equipo. El consejo que yo tengo del equipo de Audio y Multimedia de Semilla México es que no compremos como material de segunda o de baja calidad, porque obviamente lo barato sale caro. Entonces estamos tratando de comprar equipo pensando en que nos dure, o sea, nos tiene un costo un poquito elevado algunas veces, pero estamos pensando en eso, que sea un equipo que dure más tiempo y que nos sea funcional como iglesia. Entonces, poco a poco como iglesia nos hemos ido haciendo de mesas, sillas, ventiladores, equipo de cómputo, equipo de audio, guitarra, etcétera, 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 más la renta y tal, y pues ahí están sus diezmos y ofrendas. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso es por lo que pedimos todo el tiempo sabiduría a nuestro Señor para poder emplear con sabiduría, con temor de su nombre, los recursos que precisamente todos aportamos aquí en Semilla de Mostaza, ¿ok? Bueno, no les quería contar eso. Pasemos a nuestro tiempo en la palabra. Gracias a Dios, en miércoles ya terminamos Apocalipsis y estamos comenzando una serie nueva, ¿no? El verdadero cristiano es. Eso los miércoles. El domingo pasado terminamos el Éxodo. Gracias a Dios, una porción densa. Al principio es como muy emocionante y nos imaginamos el príncipe de Egipto, ¿se acuerdan de esa película? Que es bellísima, las imágenes son bellísimas y es muy emocionante esa adaptación. Pero llega un momento en que se vuelve denso, pesado, porque comienzan los mandamientos, la ley de Dios y toda esa instrucción milimétrica que vimos de cómo quiere su tabernáculo, el incienso, los sacrificios, el vestuario de los sacerdotes, etcétera. Y entonces se torna denso porque son medidas que nosotros no manejamos, lenguaje que no manejamos, material que no conocemos, y Dios da instrucciones a detalle. No sé si se acuerdan que antes de entrar a los 10 mandamientos pusimos una pausa, y esa pausa la pusimos para poner un fundamento, para no extraviarnos en el estudio de la ley y poner un fundamento. ¿Y se acuerdan qué fundamento pusimos? Pusimos nuestro fundamento, que es el Señor Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y por qué tuvimos que poner ese fundamento? Pues es que basados en ese fundamento es que nosotros no somos obligados a guardar la ley de Dios. Entonces, con libertad, gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, tenemos libre acceso al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, gracias a que Jesús vino y se sacrificó por nosotros. Él vino, Él guardó toda la ley, Él cumplió toda la ley. De hecho, la Biblia dice que Él mismo, en su persona, es el cumplimiento de toda la ley de los salmos y los profetas, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, gracias a lo que Él hizo, ahora nosotros tenemos libertad para acercarnos a Dios. Y es importante hacer memoria de esto, es importante continuamente estar reconociendo esto, porque va a ser muy fácil a través del estudio de la palabra que nos confundamos en que si hay que guardar determinado día, si hay que sujetarse a determinada operación, si hay que llevar determinada dieta, si hay que vestirse de determinada forma, si hay que presentar sacrificios X, Y, Z, y se torna pesado. Tristemente, a lo largo de la historia, gente que ha creído en Cristo Jesús ha creído que es Cristo Jesús más el séptimo día.
Es Cristo Jesús más la circuncisión. Es Cristo Jesús más determinada dieta. Es Cristo Jesús más determinado lenguaje. Y no es cierto. No es cierto, y entonces nosotros tenemos que regresar a nuestro fundamento para recordar que si a algo hemos sido llamados, igual que la nación de Israel, hemos sido llamados a ser libres, verdaderamente libres para adorar al Señor. Y no hemos sido llamados a libertad para volvernos a sujetar a algún yugo de esclavitud. Pero antes de que yo siga agarrando carretera, ¿oramos? Sí. Hermosísimo Padre, muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por esta mañana, por permitirnos estar aquí reunidos, mi Señor. Anhelamos que nos hables, anhelamos que nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y todos lleguemos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Por favor, háblanos, papito, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo y por favor, bendícenos con tu presencia. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ok. Me están haciendo señas allá atrás. ¿No? Ok. Bueno, nuestro tema de hoy va a girar alrededor de la carta a los Gálatas. ¿Por qué alrededor de la carta a los Gálatas? Porque cuando Pablo iba predicando el Evangelio e iba animando a las iglesias que él iba fundando, los iba animando a vivir en la libertad que Cristo les había dado, atrás de Pablo venían lo que eran conocidos como los judaizantes. Los judaizantes decían que el mensaje que traía Pablo era correcto. Es necesario creer en Cristo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los judaizantes, los que habían recibido a Cristo Jesús, decían, claro, está bien, ahora que creen en Cristo Jesús, necesitan guardar el séptimo día. Llegaban y le corregían la plana a Pablo. O necesitan los varones circuncidarse. O se necesita presentar ofrendas de paz o sacrificios tal. Y entonces iban como queriendo corregir lo que Pablo iba enseñando. Y llega un momento en que Pablo dice, no es cierto. No es cierto. O sea, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a vivir una plena libertad. Libres para ser libres. Y entonces Pablo también hace un recordatorio histórico. Pablo también regresa a la historia y Pablo regresa a recordar las promesas hechas a Abraham, cómo Abraham tuvo un hijo de la carne y luego tuvo un hijo de la libre, y luego cómo esas promesas son ratificadas en Moisés y cómo el cumplimiento de toda la promesa es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, igualmente nosotros vamos a hacer un recuento, una recapitulación. ¿En dónde estaba la nación de Israel? La nación de Israel, nosotros en el Éxodo llegamos a encontrarnos con ellos después de 430 años de esclavitud en Egipto. Y entonces Dios se le revela a Moisés en el desierto, ¿se acuerdan? En la zarza ardiendo. Y le dice Dios a Moisés, yo he visto la aflicción en la que está mi pueblo y he escuchado el clamor de ellos. Ahora te voy a usar a ti para llamarlos a libertad. Y entonces vas a ir con Faraón y vas a hablar X, Y y Z. Y vas a hacer X, Y y Z señales, ¿se acuerdan? Faraón se va a rehusar a dejar ir a mi pueblo. Todo el tiempo que Moisés se presenta delante de Faraón para pedirle que deje ir a la nación de Israel es: déjanos ir para presentar sacrificios a nuestro Señor, para adorar a nuestro Dios. Y entonces nosotros podemos concluir que la libertad a la que llamó Dios a la nación de Israel es para que pudieran adorarle con libertad. Porque eso no sucedía en Egipto. ¿Y por qué no sucedía en Egipto? Porque Egipto era un pueblo idólatra, que adoraba infinidad de dioses, menos al único Dios vivo, menos al único Dios verdadero. Y entonces ellos le rendían culto a lo que fuera. Por ejemplo, al escarabajo. A mí me llama mucho la atención el culto al escarabajo, porque el escarabajo, han de saber ustedes que es primo hermano de las cucarachas. Ya me entendieron por qué me llama la atención, porque además cuando uno le rinde culto a algo,
uno se hace inferior a ese algo, uno se subordina a ese algo. Entonces es irracional rendirle culto al escarabajo, primo hermano de la cucaracha. Y entonces, ¿qué está diciendo uno? Yo soy menor a las cucarachas. Entonces es irracional, es un absurdo, porque, o sea, bueno, tendrán su inteligencia y serán astutas e imposibles de agarrar las cucarachas, pero no le quieres rendir culto a eso ni hacerte inferior. Además, si nos regresamos al origen, Dios creó al hombre a imagen suya, a semejanza suya. Eso quiere decir que Dios al ser humano le dio una dignidad superior a todo lo que había creado, a todo animal, a todo lo que había creado. Es precioso ver la creación, porque vemos que Dios puso lumbrera en la mañana, lumbrera en la noche, estrellas, y es como si Dios hubiera puesto todo el alumbrado para el escenario central que iba a ser la tierra. Y Dios crea el universo, un universo que para nosotros es infinito, que Isaías dice que Dios lo puso como 3 pizcas de sal al guisado. Así, Dios puso el universo, y que Dios puede medir el universo con el palmo de su mano. Bueno, todo eso es solamente un telón para el teatro. ¿Dónde va a ser la obra? En el planeta Tierra. ¿A quién le da Dios dignidad? Al hombre, soplando aliento de vida en el hombre. Y la Biblia dice que solo nos hizo poco menor a los ángeles. Tenemos una dignidad mayor que un escarabajo. Entonces es un absurdo rendirse a la idolatría. Y bueno, Dios levanta a Moisés, Dios llama a Moisés, va a Moisés y llama a la nación a salir al desierto para adorar a Dios, a salir a Egipto para ser libres. Nosotros también fuimos rescatados con ese mismo propósito. Fuimos rescatados para ser libres, verdaderamente libres. Acompáñenme a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, verso 36. Nuestro rescate lo pagó el Señor Jesucristo. Él pagó el precio para que a nosotros, como esclavos del pecado, como esclavos del miedo a la muerte, como esclavos de Satanás, fuéramos libertados. En Juan 8:36 dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién de aquí tiene a Jesús en su corazón? Ok, eso quiere decir que somos verdaderamente libres y que tenemos una verdadera libertad para acercarnos a Dios Padre, lo dice Hebreos, con confianza, acercarnos al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Ok, tenemos un fundamento. Ok, del fundamento fuimos recorriendo el Éxodo y llegamos al capítulo 19, hicimos pausa para entrar en el capítulo 20 y ver los 10 mandamientos, el comienzo de la ley, mandamientos que Moisés escribe en tablas de piedra. Y vimos que los mandamientos que Dios dio son buenos mandamientos y sí son confrontantes. A cualquiera de nosotros nos confrontan alguno de ellos. No mentirás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero ni su caballo, pero ni su casa, pero ni ninguna pertenencia. Y cuando vamos profundizando los mandamientos nos damos cuenta que somos pecadores y que para nosotros también es imposible guardarlos y vivirlos. ¿Ok? Y entonces Pablo, haciendo ese análisis, se pregunta, bueno, ¿y para qué fueron dados los mandamientos? ¿Ok? Primero quiero que me acompañen a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3. Antes de acercarnos a la pregunta de ¿y para qué fue dada la ley? Primero nosotros, retomando que ya pusimos un fundamento, debemos de estar firmes en este fundamento. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y tenemos la invitación después de ese versículo a edificar, a sobreedificar en ese fundamento y ver con qué materiales edificamos, llámese oro, llámese plata, llámese piedras preciosas o heno, hojarasca, paja.
Todo eso va a ser pasado por fuego. Obviamente, si son metales preciosos y piedras preciosas, lo único que les va a suceder es que se van a purificar y van a permanecer. Pero si son materiales perecederos como la paja, la obra de cada quien va a ser consumida. Entonces, bueno, se nos llama a edificar sobre Cristo Jesús. Nosotros, ya habiendo acabado el Éxodo, nosotros ya habiendo pasado por la ley de Dios, nosotros ya habiendo pasado por toda la instrucción para construir el tabernáculo, debemos de poner pausa y seguir edificando sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Para no confundirnos con la ley, porque vamos a seguir con Números, con Levítico, con Deuteronomio, que todavía son más densos en la ley. Y entonces necesitamos constantemente poner pausa y regresar a nuestro fundamento para recordar la libertad a la que fuimos llamados. Por ejemplo, nosotros antes de entrar a antes de entrar a Números, vamos a estudiar la carta a los Efesios, una carta que es preciosísima. ¿Por qué es preciosísima la carta a los Efesios? Porque la carta a los Efesios expone cómo Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió, cómo Dios desde antes de la fundación del mundo ya había dado a su Hijo por nosotros, cómo nos crea a sabiendas de que le íbamos a desobedecer, cómo nos presenta el Evangelio, y de recibir el Evangelio, cuál es la respuesta esperada de alguien que recibe el Evangelio, de alguien que está viviendo en la gracia. Esto para ponerle pausa a la necesidad de la ley. Pero después de eso vamos a regresar a la ley y vamos a seguir estudiando la ley. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que ir resolviendo preguntas como: ¿qué es la ley? La ley, según un diccionario bíblico, tiene un carácter positivo y sirve para mantener el orden e impedir que la maldad se desboque. Pero así como la ley tiene un carácter positivo, también tiene, digamos, una pata coja, o tiene un hueco o una debilidad. Vamos a verlo como una debilidad. La ley tiene un carácter positivo, sí, mantiene un orden y delimita cosas. ¿Cuál es la debilidad de la ley? Que dice la Biblia que por la ley nadie puede ser salvo. ¿Me explico? Entonces, tenemos la ley que tiene un carácter positivo, pero esa misma ley tiene una debilidad, y la ley termina diciendo que por medio de ella nadie puede ser salvo. Pero viene el Señor Jesús en el cumplimiento del tiempo y de todas las cosas, y en el Señor Jesús está el cumplimiento de toda la ley, de todos los salmos y de todos los profetas. Ok, y en Cristo Jesús nosotros encontramos libertad y salvación. La pregunta lógica es: ok, si todo en Cristo Jesús va a desembocar, si Él es el clímax de la historia, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ahora sí, acompáñenme a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Primero, lo que ya les había dicho, según segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, cuando estemos en la palabra, llámese Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, no debemos de olvidar que toda es inspirada por Dios y que toda es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, lo primero que encontramos de ¿para qué sirve la ley? Pues para enseñar, pues para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Más adelante en Gálatas vamos a ver que la ley también sirve para tomarnos de la mano y llevarnos a Cristo Jesús, mostrarnos que necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. Entonces, bueno, primero es útil para enseñar. Ok. Gálatas capítulo 3, Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Galacia. Esta iglesia había recibido el Evangelio, habrían creído en Cristo Jesús, estaban perseverando en el Evangelio y en el fundamento, Cristo Jesús. Pasado el tiempo, llegaron unos judaizantes, y entonces la iglesia de Galacia
Además de creer en Cristo Jesús, empezó a guardar el día de reposo. Además de creer en Cristo Jesús, los hombres empezaron a circuncidarse. A pesar de guardar el día de reposo, empezaron a guardar determinada dieta. Y llega Pablo y les dice: ¿qué está pasando con ustedes? Ya pusimos el fundamento, ya hablamos del Señor Jesucristo. ¿Qué los fascinó? Es la palabra que usa Pablo. ¿Qué los fascinó? Porque ustedes iban corriendo bien, con libertad, pero ahora están esclavizados, porque también la ley dice que si pecas en un solo mandamiento de la ley, te haces deudor de toda la ley. Y entonces Pablo hasta les habla con cinismo. O sea, ¿cómo? ¿Quieres guardar? ¿Realmente quieres guardar toda la ley? Los abogados que se dedican a estudiar leyes dicen que la ley de Dios tiene alrededor de 600 mandamientos. ¿Quién puede cumplir 600 mandamientos? Si le preguntas a Adán y Eva, no pudieron cumplir uno solo. Del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comas. Ese único mandamiento, esa era la ley para ellos, y no lo pudieron guardar. ¿Me explico? Ahora guarda 600 mandamientos. No sé si les pasa a ustedes cuando le dan una ojeada a los libros de la ley, al Pentateuco, y por ejemplo habla de todos los sacrificios, los diferentes animales, cómo se presentaban, que si perfectos, que sin mancha, que no tuvieran algún rasgo de algún golpe, pero que si era ofrenda de paz, pero que si era por reconciliación del pecado, que si era gratitud, y que si tenías recursos podía ser de ganado bovino, pero si no tenías recursos tenía que ser no sé qué ave. Y va uno leyendo y dice uno: espérame, o sea, no puedo, o sea, ya tan solo de leer ya estoy reprobado. Ahora, de ahí a la aplicación, no, pues estoy muy lejos. O sea, ¿quién de ustedes conoce el reglamento de tránsito de la Ciudad de México? A todos los que nos para el tránsito nos dicen la infracción y todos: ¿pero por qué? ¿Dónde dice? Y te lo sacan y te dicen: aquí dice, mira, fracción tal, número tal. Y nos dice uno: ah, mira, sí dice. ¿Sí me explico? Y tal vez nos lo están aplicando mal, pero como uno no se da la tarea de leer y de estudiar, no conocemos la ley. Porque el reglamento de tránsito, ustedes saben que aplica a peatones, a ciclistas, a motociclistas, o sea, para todos tiene. Porque la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley pone límites, porque la ley detiene la maldad, porque la ley nos lleva a vivir en cierto orden social. Pero por la ley nadie se salva. O sea, no porque nos estén levantando infracciones, nuestro corazón cambia. O sea, todos peleamos con el cinturón de seguridad y es por nuestro bien. ¿Me explico? Y entonces la ley tiene un carácter positivo. Bueno, Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 19, hablando de la ley, dice esto. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice: fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué fue añadida? A causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Por qué fue dada la ley? Fue dada a causa de las transgresiones. Ok, ¿a quién le fue dada la ley? A Moisés. ¿A causa de las transgresiones entonces de quién? De Moisés hasta atrás. ¿Quién fue el primero en recibir una promesa? El primero en recibir una promesa que tiene en mente Pablo es Abraham. Abraham, ¿se acuerdan? Fue tomado de Ur de los Caldeos, que era la capital en aquel entonces de Babilonia, un hombre idólatra, tomado de un pueblo idólatra, a quien se le revela Dios. Abraham le cree a Dios, sale de Ur de los Caldeos con su esposa, con su papá, con su sobrino, y empieza el peregrinaje hacia donde Dios lo está llevando. Cuando Dios le hacía promesas a Abraham, Abraham le creía, y por creerle a Dios le era contado por justicia. Nada más por creerle a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham no era portador de ninguna ley. Bueno, Dios le promete a Abraham que en la simiente de él serán benditas todas las naciones. Y entonces nace Isaac. Isaac recibe exactamente las mismas promesas que recibió Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones, donde Dios se da a conocer como un Dios milagroso que incluye a todas las naciones de la tierra en su milagro redentor. Un Dios milagroso, ¿por qué? ¿En qué momento Abraham tiene a Isaac?
Abraham tenía 100 años, su esposa 90 años, Sara era estéril, él ya no tenía la capacidad de tener hijos, y con todo y eso, Dios le concede su hijo Isaac. Isaac tiene una historia similar a su padre. Rebeca es estéril, y con todo y eso Dios le permite a Rebeca tener 2 hijos, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú. Pajitos, pero bueno. Jacob y Esaú. Y Jacob siendo el que traba por el calcañar, Jacob siendo un tranza, un oportunista, etcétera. Con todo y eso, Jacob recibe la ratificación de la promesa hecha por Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones, y de ti saldrá un pueblo grande y numeroso. Hay algo precioso de Dios, bueno, todo, pero hay algo precioso de Dios, que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él promete algo, Él lo cumple. Se lo demuestra a Abraham. Abraham, cuando recibe la promesa, no ve el cumplimiento en tiempo inmediato. Entonces él y su mujer lo resuelven en sus términos, en su carne. Y entonces Abraham tiene un hijo con Agar la egipcia, la sierva de su mujer. Ese hijo es considerado por Pablo el hijo de la carne. ¿Por qué el hijo de la carne? Porque fue una solución que encontraron Abraham y su mujer. Y entonces tenemos al hijo de la carne, y luego Abraham tiene a Isaac, que es conocido como el hijo de la libre, el hijo de la promesa hecha por Dios. Y entonces aquí Pablo está diciendo, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo no comienza respondiendo eso, sino lo primero que comienza respondiendo es la causa por la que fue añadida, la causa por la que fue dada. Y la ley fue añadida a causa ¿de qué? De las transgresiones, porque vemos que la nación de Israel es una nación transgresora de la ley. Es una nación rebelde, contumaz, rebelde, contradictora, egocéntrica, orgullosa, etcétera. En los profetas Dios describe a la nación y es así. Y entonces a causa de las transgresiones Dios le da la ley a Moisés. Y entonces la ley, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿A quién es este primer mediador a quien está haciendo referencia Pablo? Este primer mediador todavía no es Jesús. Este primer mediador es Moisés, el que recibió la ley, el que estuvo en el monte escuchando a Dios y transcribiendo lo que Dios le dicta. Ahora es bien interesante, porque Moisés recibe la ley, ¿y qué hace cuando recibe la ley? Va, la expone delante del pueblo, lo que él recibe lo expone delante del pueblo, y contesta el pueblo, sí, así vamos a hacer y vamos a obedecer la ley. Inmediatamente de esa respuesta del pueblo, el texto en Éxodo dice que Moisés hizo un altar y presentó un sacrificio. ¿Qué está reconociendo Moisés? Moisés está reconociendo que el pueblo es incapaz de cumplir la ley. Y como el pueblo es incapaz de cumplir la ley, necesita presentar un sacrificio para presentarse delante de Dios. Entonces presenta ese sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que alguien más va a pagar por las transgresiones del pueblo. Ahí comenzamos a ver cómo se prefigura la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como para el hombre es imposible guardar la ley, el Hijo de Dios va a venir, se va a sacrificar y va a hacer ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, por medio del cual nos vamos a poder nosotros presentar delante del Señor. Y entonces dice en el verso 20, y el mediador no es de uno solo, pero Dios sí es uno. O sea, el que está entre Dios y el pueblo no es nada más de una sola persona, sino ese mediador es de todo un pueblo. Y así vimos la historia de Moisés durante el Éxodo, ¿se acuerdan? Moisés delante de Dios, Moisés intercediendo por el pueblo recibe una mala noticia, ¿se acuerdan? Que Dios ya no va a caminar con ellos, el pueblo se enluta, el pueblo se arrepiente, y entonces Moisés se acerca a Dios y le dice, no, acompáñanos, no nos dejes.
acompáñanos. Y entonces el mismo Moisés entiende la voluntad de Dios y pone un tabernáculo de reunión afuera del campamento, donde él iba, se reunía con Dios, recibía la instrucción de Dios, se la presentaba al pueblo, recibía las demandas del pueblo, iba y se las presentaba a Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, no es mediador de uno solo, pero sí es un solo Dios sobre todo el pueblo. Ok, verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios y resuelve no, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ok, ya saben que a Pablo le gusta jugar con las palabras, es un poquito elaborado, pero es más sencillo lo que está diciendo aquí. La ley es contraria a las promesas de Dios, dice no. ¿Cuál es la promesa que tiene en mente Pablo? Que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. ¿En la qué? En la simiente. Esto hace referencia a qué? A una persona. Por eso aclara, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley nos justificara, ya no hay necesidad de una simiente, de un mediador entre este único Dios y todo el pueblo, porque seríamos justos por nuestras obras. Pero si fuéramos justos por nuestras obras, ¿de qué nos llenaríamos? De orgullo. De orgullo, porque diríamos, yo sí pude, yo sí puedo, yo soy mejor que X, que Y o que Z. Por ejemplo, los discípulos, ellos sabían que necesitaban al Señor Jesús, ellos dependían del Señor Jesús, pero aún caminando con el Señor Jesús había competencia entre ellos, ¿se acuerdan? ¿Quién se va a sentar a tu diestra? ¿Quién se va a sentar del otro lado? ¿Quiénes van a ser primeros? ¿Quiénes van a gobernar contigo? ¿Quiénes van a ir atrás? ¿En qué lugar de preeminencia nos vas a poner? Bueno, hasta la mamá de algunos de ellos intercedía por ellos. Imagínense el papelón, ¿no? Mamá, espérame, pero bueno, hasta ella preguntándole al Señor Jesús que mis hijos van primero que los demás, ¿me explico? Y entonces eso habla de arrogancia, de orgullo. Imagínense presentarnos delante de Dios por medio de las obras. No, qué feo. Y entonces dice, no, la ley no puede vivificar, hay que esperar a la promesa de Dios, promesa dada por Dios. Entonces, lo primero, si se fijan, que está haciendo Pablo al hablar de la ley, es decir, que fue dada por las transgresiones, primero que nada, y decirnos qué no puede hacer. La ley no puede salvar por sí misma. Entonces, ¿por qué fue salvo Abraham? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar la ley? Hacia ver ¿cuál es la provisión perfecta dada por Dios? Que creamos en esa provisión y al creer en esa provisión nos será contado por justicia. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2 dice que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y que esa justificación es una gracia dada por Dios. Ahora, tenemos que pensar en una gracia dada por Dios. La justificación nada más no, sino que la misma fe que Dios da para que podamos creer en Cristo Jesús es un regalo de Dios. Luego entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dependemos absolutamente de toda la provisión que Dios da para poder ser salvos. No dependemos de nosotros. ¿Me explico? De lo que podamos hacer o podamos dejar de hacer. Ahora, si nos vamos a Romanos, en Romanos Pablo se encarga de encerrar a todo mundo bajo pecado. Eso es lo que hace en los primeros capítulos de Romanos, demostrar que tanto griegos como judíos estamos encerrados bajo condición de pecado. Que justo no hay ni uno solo, bueno no hay ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, todos nos corrompimos, todos nos volvimos inútiles, todos nos volvimos deudores delante de Dios, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es interesante ver eso, ¿por qué? Porque si nos ponemos a platicar, va a haber quienes tengan peores vidas que otros, y entonces va a haber quien diga, ¿cómo me pones a mí? ¿Qué nos pasa? Me pones al nivel de un secuestrador. ¿Cómo me pones a mí al nivel de un gobernante que hace genocidios?
Ajá. Déjenme ponerles un ejemplo. Hagan de cuenta que todos vamos al cine, ¿ok? Y la entrada al cine cuesta 100 pesos. Alguien va a traer 80 pesos en la bolsa, alguien traerá 60, alguien traerá 40, ¿ok? ¿Cuánto cuesta la entrada? 100 pesos. El de 80 pesos tiene más que el de 60 y el de 40. Entonces podríamos decir que es más justo, que ganó más. ¿Le permiten entrar al cine? No, porque le faltan 20 pesos. Y a los otros no, porque les falta la cantidad que les falta, ¿me explico? Y entonces así de sencillo es el juego con Dios, por decirlo de alguna manera. Ninguno por sus propias obras o por lo que traiga en los bolsillos será justificado delante de Dios. Todos dependemos de la misma provisión, la provisión de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces estamos esperando eso, la resolución, verso 22. Ya vimos en el verso 21 que la ley no es contraria a las promesas de Dios, pero que ninguno se puede justificar por medio de la ley, sino que todos dependemos de la ley. Ok. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró, ¿qué? Todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿En dónde está la promesa? En Cristo Jesús. ¿En qué simiente van a ser benditas todas las naciones? En Cristo Jesús. Luego entonces la salvación es por guardar los mandamientos o por creer en Cristo Jesús. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 dice que somos salvos. Bueno, déjenme lo leo porque se me acaba de echar a correr ese verso de mi mente. Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ok, ¿por qué somos salvos? Por gracias. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el medio? La fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? Pues está hablando de dos cosas el versículo, tanto la gracia de salvación como la fe. Ambos son un regalo que Dios nos da para poder creer. Y luego dice, ¿no por qué? No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante del Señor. Y entonces regreso a Gálatas. Entonces la Escritura, ¿qué es lo primero que hace? Encerrarlo todo bajo pecado. En vez de Escritura ponle la palabra ley. ¿Qué hace la ley? Encierra a todo el mundo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos ¿qué? Confinados, encerrados, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, por principio de cuentas, ¿qué hace la ley? Nos encierra. Ya que nos encierra o que nos mete a todos exactamente en la misma caja, traigas 80 o 20 pesos, nos encierra a todos en la misma caja. Bueno, no nada más es que te encierra en una caja, te confina, hay un confinamiento. Los que han pasado por la cárcel entienden muy bien esa palabra, que es ser confinado. Por ejemplo, a ti te pueden detener por manejar en estado de ebriedad y puedes ir a parar a dos lugares. Uno, a un separo que está al nivel de piso de los que están de peritos calificadores y de jueces, pero las delegaciones además tienen galeras. Entonces, si eres un borracho malacopa, maldiciente, insoportable, no te ponen en el separo, te mandan a las galeras. Y la instrucción es bien precisa: a confínalo en las galeras. En teoría te tienen que meter ahí 72 horas inconmutables, o sea que no te puedes comunicar con nadie. Pero como ya le caíste gordo a la autoridad, se olvidan de ti y puedes pasar 3, 4 días en esa galera. Oiga, ¿y mi caso? Ya se te bajó, ya sáquenlo, órale, sáquese. ¿Me explico? Confinado, olvidado, ¿me doy a entender? Y entonces la ley hace eso, encierra en una caja y confina. Sí, como
déjenme usar esta expresión, como si fuéramos apestados. Hay que hacerlos a un lado porque se han vuelto inútiles. Entonces encierra, confina, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué para aquella fe que iba a ser revelada? Porque si te das cuenta del encierro en el que estás y del confinamiento en el que estás, alzas la mano y dices: yo no quiero vivir aquí, yo no quiero estar en esta condición, yo no quiero permanecer en este lugar. ¿Me ayudas? ¿Hay alguna forma de salir de aquí? Porque yo no puedo por mí mismo. ¿Me explico? Y entonces dice el verso 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y entonces, ¿con qué propósito es dada la ley? La ley ha sido dada como ese tutor o ese maestro, eso significa ayo, que se para delante de ti y te traza tu vida y te delinea. Y entonces te das cuenta: ah, caray, pues sí, soy rebelde, soy pecador. Pablo, que era un hombre intachable en cuanto a la ley de Dios, dice: ajá, nada más que cuando voy a la ley y leo los mandamientos, veo que dice: no codiciarás, y topa en mí que soy un codicioso. Y entonces la ley, el mandamiento, halla ocasión en mí y me muestra que estoy muerto espiritualmente. Tristemente tenemos un corazón inútil para con las cosas de Dios, un corazón muerto para las cosas de Dios, y espiritualmente estamos muy errados. Y entonces la ley ha sido dada porque la ley te va a tomar y te va a decir: mira, estás encerrado, en tu encierro estás confinado y vas a permanecer encerrado si no recibes la provisión que ha sido dada por Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿A fin de que qué? Fuésemos justificados por la fe. Acompáñenme a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 17. Dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley, el castigo, la limitante, el encierro, el confinamiento que fue dado por las transgresiones, lo dio Moisés. ¿Qué necesitamos todos? Gracia. Porque donde sobreabunda en pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios no sobreabunda para que perseveremos en pecar. La gracia de Dios sobreabunda para que decidamos ponerle un freno a nuestra vida de pecado, nos rindamos delante del Señor Jesús, porque la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Por eso es que muchos dicen: ok, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios airado, un Dios enojado, y en el Nuevo Testamento podemos relacionarnos con el Hijo de Dios, que hay quienes lo describen como el Junior buena onda. Pero cuando tú ves toda la Biblia en todo su contexto, topas de pasta a pasta con un Dios lleno de gracia, de misericordia, de amor y de compasión. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiese dado la ley, ¿cómo nos hubiésemos dado cuenta de nuestra maldad? Si Dios no hubiese dado la ley, ¿cómo hubiésemos topado con la realidad de que vivo esclavizado a mis pasiones, vivo esclavizado a mis deleites? Muchos de ustedes me pudieran contestar: es que yo no estuve en Egipto, yo no adoro las cucarachas. ¿Qué te pasa, JJ? O sea, yo no me he rendido ante una cruz no sé qué, o ante un escarabajo, o ante los gatos. Aunque me encantan, no me rindo ante ellos, lo que sea. Ok, pero ¿qué tal estás rendido ante tus emociones? ¿Qué tal estás rendido ante tus pasiones y debilidades? ¿No le pagas diezmo a tus adicciones? ¿Me explico? ¿No le ofrendas a tus actividades que toman el lugar de Dios en tu vida? ¿No es eso idolatría? ¿Adorarte a ti por encima de Dios? ¿Justificarte a ti mismo tu enojo, tu ira, diciendo: así soy, así me conociste, así soy? ¿Me explico? Entonces, la ley es gracia, porque la ley te dice: no, espérame.
con esa forma en la que tú vives, con esa forma en la que tú resuelves el día a día, con esa forma en la que te gobiernan tus emociones, tus pasiones y tus debilidades, estás encerrado, estás esclavizado, no hay libertad. Y en ese encierro, en esa esclavitud, se te confina cada vez más. Por eso es que vemos que sin Cristo Jesús nuestra vida va de mal en peor. ¿Sí me explico? Nuestra vida cada vez es como la de Munra el decadente. Está en decadencia. Y creen, me acabo de encontrar los Thundercats. Y mi hijo Esteban se super emocionó y ya lo estamos viendo. Pero bueno, nuestra vida es decadente. Y entonces Dios pone la ley delante de nosotros para que veamos. Yo me acuerdo, antes de conocer al Señor, de tener una relación con el Señor gracias a su revelación en mi vida. Yo me acuerdo que en el desorden en el que vivía, sumergido en el pecado, si algo constantemente hacía eco en mi mente eran los mandamientos de Dios. Por ejemplo, no matarás. Pues yo estaba involucrado en temas de pleitos, en temas de riñas, en temas de cosas horribles. Y entonces constantemente me decía a mí el mandamiento: no matarás, ten cuidado hacia dónde estás llevando tu vida. Pero así como constantemente el mandamiento hacía eco en mi corazón, también el mandamiento de no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu semejante. Y ustedes saben, en el mundo todo mundo le tira a todo el mundo y nadie respeta a nadie. Pero el mandamiento hacía eco en mi corazón y hasta ponía freno a decisiones que tomaba, a relaciones que emprendía, gente con la que me relacionaba. O sea, no había libertad para relacionarme, no había libertad ni siquiera para pecar, porque el mandamiento hacía eco en mi corazón. Y es lo que nosotros le llamaríamos Pepe el Grillo, ¿no? La conciencia buena y la conciencia mala. La conciencia buena advirtiéndote: cuidado con lo que estás haciendo, esto no va a tener un buen final. Y la conciencia mala diciéndote: no vas, hombre, no pasa nada. Y entonces, bueno, cada quien le iba haciendo caso a quien podía, como podía, pero lo único que sabíamos era pecar. Luego entonces reitero, ¿la ley es buena? Sí, la ley es buena. ¿Y por qué es buena la ley? Porque la ley me confrontó, la ley me mostró: necesitas un mediador entre tú y Dios, y sin ese mediador no la vas a armar y estás condenado a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe. ¿A qué se refiere con venida la fe? Ya que decidiste poner tu fe, tu confianza, tu esperanza en Cristo Jesús, ya no necesitas estar bajo una persona que te tenga sujeto y constantemente confrontándote con tu forma de ser. Y entonces, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Y me encanta que Gálatas en el verso 26 diga: todos son hijos de Dios por la fe en Jesús. ¿Por qué me encanta? Porque si hay un texto que constantemente repetimos aquí en Semilla de Mostaza Ecatepec, que es Juan capítulo 1 versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego entonces hay una diferencia abismal entre un esclavo que está bajo la ley, encerrado, confinado y viviendo en ese encierro, a un hijo de Dios que está en la casa de Dios, que ha sido justificado por la fe. ¿Qué es ser justificado? Que ha sido alineado a los márgenes de justicia de Dios. Y en este alineamiento quiere decir que ya hay una correcta relación con Dios, y en esa correcta relación con Dios, Dios nos lleva a tener una correcta relación con nuestro semejante. Y entonces, por ejemplo, el mandamiento no matarás, pues ya dice uno: sí, Señor. Sí, Señor. Y entonces ya evita uno enredarse en discusiones, ya evita uno provocar o responder a la provocación, porque sabe uno que eso es contrario al corazón de Dios, y ya hay libertad para decir: no, no, gracias, no me enredo en esta situación. El mandamiento dice: no adulterarás. Y dice uno: sí, es cierto, ¿qué necesidad tengo? Yo quiero
adorar al Señor, quiero honrar al Señor, quiero honrar a mi esposa, quiero honrar a mis hijos, quiero honrar a mi comunidad, quiero honrar a mis pastores y maestros, quiero mantenerme en pureza y en santidad, porque eso glorifica a mi Señor, y entonces hay libertad. Y si se fijan, no estamos hablando de presentar sacrificios, no estamos hablando de guardar X día, y no estamos hablando de estar pegados a la ley, revisando cada mandamiento para ver qué es lo que dice, sino de forma natural hacemos lo que es agradable al Señor, y de forma natural obedecemos al Señor. Y en eso, ¿qué estamos haciendo? Adorando y alabando, gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces por eso es que nosotros en nuestro estudio de Éxodo pusimos pausa para poner fundamento, y por eso, acabando el Éxodo, ponemos una pausa para recordar que ¿qué? Que Dios nos ha llamado a libertad. ¿Libertad para qué? Para servirle, para adorarle, y esa libertad no está a expensa de leyes, estatutos y mandamientos. ¿Y por qué es necesario tenerlo claro? Porque seguramente les van a llegar personas que en su caminar en Cristo Jesús les digan: ah, sí, ya creíste. Oye, ¿y tú sabías que el pan Ezequiel y sus semillas y no sé qué y no sé qué? Bueno, ahora tienes que comer pan Ezequiel. Yes. ¿Dónde dice? ¿Me explico? ¿Y tú sabías que entonces la falda de las mujeres tiene que llegar a los tobillos? ¿Dónde dice? ¿Me explico? ¿Y tú sabías que entonces el velo, y entonces los hombres, y entonces Pablo le dice a los Gálatas: espérame, ¿cómo crees? ¿Cómo crees si ya todo eso lo ganó el Señor Jesucristo? Y entonces tú ya con libertad te puedes presentar delante de Dios, puedes vivir a Dios y puedes responder en amor a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sí, ¿Dios quiere obediencia? Sí, Dios quiere obediencia. ¿Y por qué quiere obediencia? Porque si Él da mandamiento para salvarnos. Él nos está dirigiendo. ¿Y a dónde nos quiere llevar? A tener una relación cada vez más estrecha con Él, a formar un carácter que cada vez más le glorifique, que cada vez más se parezca al de su Hijo amado, carácter que ya lo vimos alguna vez en Filipenses, donde es obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque vive enfocado en glorificar a su Dios y a su Padre Celestial. Y en el entendimiento que Dios nos va dando, conforme le vamos conociendo, vamos reconociendo: sí, no hay nada mejor que estar haciendo la voluntad de Dios. Dicen por ahí: ¿para qué tanto brinco, tanto salto si el suelo es parejo? O sea, ¿qué necesidad, me explico, de estarse enredando por aquí, por allá, de estar pecando, de estar delinquiendo? Sí, podemos estar en paz con el Señor, buscando hacer su voluntad. Y entonces sigue Gálatas. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Cómo es que fui bautizado en Cristo? En el momento en que le recibí. Dice la carta a los Colosenses que cuando yo reconozco que Él es el Señor, reconozco que Él murió por mis delitos y pecados, entonces me identifico con su muerte y muero a mi viejo hombre. Pero también me identifico con su resurrección y nazco a un nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces estamos revestidos de Cristo, sumergidos en Él. Y entonces, verso 28, ya no hay judío ni hay griego. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay judío ni hay griego. ¿Quién trae la ley? El judío. El judío hace diferencia, por ejemplo, con la circuncisión. Y el texto Pablo dice: ya no. O sea, lo único que necesita tanto el judío como el griego es creer en Cristo Jesús. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es la simiente a la que Dios hace referencia? A Cristo Jesús. ¿Quién es el medio para llegar a Dios?
Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo es que Dios nos incluye en su promesa? ¿Cómo es que podemos llegar a ser herederos de Abraham sin ser judíos? Simplemente recibiendo al Señor Jesucristo, reconociendo: por mis delitos, por mis pecados, fui destituido de la gloria de Dios, pero encuentro mi justificación, encuentro mi libertad cuando me arrepiento, cuando reconozco a Cristo Jesús, le recibo como único Señor y Salvador, le rindo mi vida y dejo que Él haga su voluntad en mí. Por eso, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, dice, y me encanta cómo la perfección de Dios en sus temas y en cómo va llevando a la iglesia. Hoy es último domingo de mes, y cada último domingo de mes celebramos la Santa Cena. ¿Y por qué celebramos la Santa Cena? Porque hubo un momento en que el Señor Jesús celebró una última cena donde Él expone la obra que Él vino a hacer por nosotros y cómo Dios, a través de su sacrificio, hace un nuevo pacto, un nuevo compromiso, ya no basado en las obras del hombre, ya no basado en sacrificios animales, ya no basado en guardar o no determinado día de la semana, ya no está basado en determinada dieta, sino basado en la obra de un solo hombre, en la obra de Cristo Jesús. Y entonces dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman esto, es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Luego más adelante dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo es tomar el pan y beber de la copa indignamente? Indignamente es creyendo que, porque yo guardo algo de la ley, o porque yo en determinada medida soy obediente, más obediente o más respetuoso, soy merecedor de esto. Eso es ser indigno. ¿Cómo se toma dignamente? Dignamente es reconociendo: sí, Señor, soy pecador, soy transgresor, y puede que tenga 80 pesos en la bolsa o que no traiga ni siquiera para acercarme a la taquilla a ver si me dan chance de entrar. No tengo con qué pagar la entrada al reino de los cielos. Necesito de tu amor, necesito reconocer tu sacrificio, necesito rendirme delante de ti. Te necesito, Señor Jesús. Es la única forma de tomar dignamente la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. ¿Qué es probarnos a nosotros mismos? En Isaías capítulo 1, verso 18, dice el Señor: ven luego y estemos a cuentas. Probarnos a nosotros mismos es tomar un tiempo para reflexionar en cómo he vivido la vida que Dios me ha dado, ponerme a cuentas con el Señor. Imagínate esto, imagínate que Dios no lo quiera, pero que hoy Dios dijese: véngase, pásele a mi reino. ¿No te gustaría tener como un ultimátum de parte de Dios, donde pudieras entonces acercarte y decirle: ¿me perdonas? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué, hija? Porque he mentido, porque uso de maledicencia, porque cuando me enojo nadie me controla, porque codicio lo que de los demás tienen, porque he sido malagradecido, porque he filtreado con quien no debería de filtrear, porque le estoy dando entrada a esto, o porque no he dejado de hacer esto que tengo claro que tú me dijiste que ya lo dejara de hacer. ¿Me doy a entender? O sea, sería bueno poder hacer una lista y poderle decir al Señor: aquí está, Señor,
Ya no puedo más con esto, te lo entrego, no lo quiero tener, quiero con libertad poder estar delante de ti. Luego entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a pedir a mis hermanos que repartan los elementos de la cena, que los tomes sin tomarte ni el pan ni el vino y que aproveches este tiempo en el que mi hermano Juan nos va a dirigir en una canción. ¿Para qué? Para que te pruebes a ti mismo, para que disciernas el cuerpo del Señor, ¿ok? Pruébese cada uno a sí mismo para que entonces podamos comer y beber. ¿Me doy a entender? O sea, cierra tus ojos y es tiempo de ponerte a cuentas con el Señor. Déjenme dirigirlos con una oración. En lo que están tomando los elementos, los dirijo con una palabra de oración y ahorita mi hermano Juan nos dirige con una alabanza. Hermoso Padre, mi Señor, nosotros no queremos tomar indignamente ni de tu cuerpo ni de tu sangre, no queremos que sea vano tu sacrificio y tenerlo como una historia más. Nosotros nos queremos acercar a ti con amor y temor de tu nombre. Y queremos ponernos a cuentas contigo. De nosotros no hay ni uno que no haya pecado. Y si alguno de nosotros dijere, no, yo no he pecado, pues tu palabra no está en esa persona y te haríamos a ti mentiroso, mi Señor. Todos pecamos constantemente, pero tú nos has llamado a venir y ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad que nos estás dando para reflexionar, para traer a la memoria nuestra maldad, nuestra inequidad, nuestra transgresión y exponerla delante de ti, para no tomar indignamente de tu cuerpo, de tu sangre, para no participar de la cena indignamente. Haz tu obra, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén.